Muy buenos días familia, Dios me los bendiga en este precioso día. Hoy es el día número 284, hoy es domingo, así que bueno, los invitamos a nuestro servicio en este día de hoy a las 12:30 en Iglesia New Life para la serie de Últimos Tiempos. Así que bueno, estamos hoy en el día 284, vamos a estar leyendo Jeremías 16, del 16 al 21. Vamos a leer Jeremías 17, todo el capítulo, Jeremías 18 del 1 al 23, Primera de Tesalonicenses 4, todo el capítulo, Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 3, Salmos 81 del 1 al 16 y Proverbios 25 del 6 al 8. Hoy quiero hablar con ustedes la exhortación que le está dando Pablo a los tesalonicenses en el capítulo número 4 de Tesalonicenses y está dando instrucciones y exhortándolos a que se mantengan puros sexualmente. Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Quiere decir que esto es progresivo. Siempre tenemos que abundar en las cosas buenas de Dios, en lo que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Entonces tenemos que abundar más y más. Tiene que incrementarse más y más en nuestra vida. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que de cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe de nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Aquí Pablo le está diciendo, ustedes son santificados por Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces usted tiene que mantener su cuerpo santificado, así como su espíritu y su alma. Todos tenemos que santificarnos delante de Dios. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor, porque Dios es 3 veces santo. Y el Señor le dice aquí, mantenga y ustedes sepan que tienen que mantener la santidad y el honor sobre todas las cosas, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Tú no te puedes ser arrastrado si la vida tuya íntima, tu vida sexual es como la vida del impío, tú no te has santificado. ¿Ok? Nosotros tenemos que santificarnos en el Señor. Tenemos que ser santos en el Señor, porque aquí también la palabra dice, ¿verdad?, que el Señor es vengador de todo esto. Quiere decir que Dios se va a vengar de estas cosas. ¿Ok? Todas estas cosas tienen consecuencias. Cuando hacemos cosas fuera del Señor hay consecuencias y cuando lo hacemos en el Señor hay bendición. Entonces aquí dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Esto es bien importante porque en este versículo 6, aquí el apóstol Pablo está explicando que el adulterio es una evidente violación de los derechos de otro, ¿verdad? Porque cuando usted comete adulterio, está violando los derechos de otro. Pero también la promiscuidad antes del matrimonio, tener sexo antes del matrimonio o no estar sin estar siendo casados, representa un robo de la virginidad, ¿verdad?, que debería ser presentada el día del matrimonio. Quiere decir que le estás robando a otra persona el derecho de ser virgen para el matrimonio, esa honra que debe de tener esa persona para ser digna de ese hombre o de esa mujer que se va a casar antes del matrimonio. Esto es lo que está explicando aquí el apóstol Pablo, porque acuérdense que en este tiempo los romanos eran la gente más pervertida que había en la moralidad sexual. En este tiempo de que le está escribiendo esta carta a los tesalonicenses, era un tiempo como lo que estamos viviendo hoy, porque eso siempre se ha repetido, ¿verdad? Eso siempre ha existido. Entonces dice
Número 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así que si tú no cumples con esto, no estás desechando al hombre, sino estás desechando a Dios y estás desechando al Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros, primer mandamiento. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por todo Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Aquí vuelve otra vez más y más. Quiere decir que esto es algo que tenemos que estar haciendo siempre. Y que procuréis tener tranquilidad, y esto es importante, y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Si tienes un negocio, cuídalo, sé de bendición, no les robes a nadie para que tengas buen testimonio de afuera, no le debas nada a nadie. Si le debes, págale. Y si le vas a cobrar de más, ten muchísimo cuidado también, porque eso es abusar de las demás personas. Ahora también dice, trabajen con vuestras manos. Y esto es bien importante cuando aquí la palabra dice trabaja con vuestras manos. ¿Por qué? Porque el trabajo manual en la cultura griega, y esto es bien importante, ellos decían y ellos pensaban que mientras mejor fuera el hombre, menos debía de trabajar. O sea, tú eres una persona excelente, buenísima, entonces tú no, menos tienes que trabajar. Pero esto es bien curioso, ¿verdad? Porque nuestro Dios nos dio un rey carpintero. Jesús trabajaba con sus manos. Esto es poderoso. Nos dio un rey carpintero, nos dio unos apóstoles pescadores que trabajaban y nos dio evangelistas y misioneros, ¿verdad? Que construían tiendas con sus manos, y uno de ellos era Pablo. Así que el que no trabaja, que no coma. Así que debemos de trabajar con vuestras manos. Ahora aquí habla, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Quiere decir que Dios te va a suplir. Ahora, aquí está Pablo ahora en el versículo 13, que es algo que ya el pastor ha predicado en la iglesia, lo voy a tomar así solamente por encima. Habla sobre aquellas personas que han muerto en Jesucristo y sobre la venida de nuestro Señor. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que ya están con el Señor, para que no se entristezcan, ¿verdad? Como otras personas que no tienen esperanza. Por eso cuando un familiar nuestro muere, nosotros tenemos la esperanza de saber que duerme, porque en algún momento su cuerpo será resucitado, y en este instante la palabra dice que estar ausente del cuerpo es estar presente con Dios. Quiere decir que están con el Señor. Dice, porque si creemos que Jesús murió y también resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Cuando Jesús venga en su venida a recoger la iglesia, el Señor viene en el aire. Junto con el Señor vienen los que durmieron en Cristo, los que murieron, que ya están con él, nuestros familiares que ya murieron, están con el Señor, ellos vienen con el Señor en el aire. Entonces, los cuerpos de ellos que están aquí, donde quiera que estén, van a ser transformados, van a ser resucitados los cuerpos y van a ser transformados, y se va a pegar el cuerpo con el espíritu en el aire. ¿Cómo va a pasar eso? El misterio solamente Dios lo hace, por eso hay un ADN y por eso hay huellas digitales y por eso la niña de tus ojos, ¿verdad? Es única en el mundo, y por eso tu huella digital es única en el mundo, ¿verdad? Y la palma de tu mano también es única en el mundo. Así es como el Señor va a poder, en un abrir y cerrar de ojos, todo esto va a suceder, y esos cuerpos que ya llevan miles de años aquí, cientos de años aquí, que ya son polvo, que no son nada, van a resucitar y van a encontrarse con el espíritu de esos muertos en el aire que están vivos, que van a venir con el Señor, y después nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, por lo cual decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, porque el Señor mismo
Oh, esto está tremendo. Con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que hemos quedado, ¿verdad? Que vivimos, los que hayamos quedado atrás, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esto es poderoso y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Quiere decir, Maranata, Cristo viene pronto, así que tenemos que vivir una vida en santidad. Vamos a purificar nuestros cuerpos, vamos a vivir en santidad. La palabra dice que la santidad tiene que adornar tu casa. La santidad tiene que estar en todo tiempo en nosotros. Nosotros tenemos que ser santos. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, no somos perfectos, pero si tenemos el Espíritu Santo, tú y yo podemos ser aquellas personas que se guardan en santidad, en verdad, ¿verdad? Para la venida de nuestro Señor Jesús. Así que bueno, para aquellos que todavía no conocen al Señor Jesús, hoy te decimos, conócelo, porque Él vino, Él fue un profeta en esta tierra, pero también era Dios encarnado. Y Él llegó a esta tierra para darte a ti vida eterna, para morir por ti, para expiar a través de su sangre todo tu pecado, para perdonar todas tus iniquidades, todos tus pecados. Para eso vino el Señor, para que tú tuvieras vida y vida eterna, para venir un día, porque así como Él murió y Él resucitó, Él también ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Dice la palabra que fue a preparar un lugar para ti y para mí, para venir a buscar su iglesia. La iglesia va a ser arrebatada antes del rapto. Así que todas estas plagas y todas estas cosas que estás oyendo del libro de Apocalipsis a ti no te toca si tú recibes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida y verdaderamente crees que Él es Dios. Así que bueno, ahí los dejo. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana nuevamente en la Biblia en un año. Que tengan un feliz domingo, asistan a sus iglesias y apoyen y amen a sus pastores. Dios me los bendiga. Chao.